Buenas noches, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por estar aquí a través de Superativa RD en tu programa Aquí Oramos por Ti, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Bendecimos el nombre de Jesús y la vida de cada uno de ustedes. Agradecemos este tiempo al Señor y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Les saluda una servidora, María Suero. Les recuerdo que me congrego en la Iglesia de Dios Central, Bajos de Jaina, donde pastorea Humberto de Chance, y se encuentra ubicada en la calle La Galván, en Bajos de Jaina. Así que les invito a participar con nosotros los cultos de adoración al Señor los martes a partir de las 7 de la noche y los sábados de 7 a 9. Los domingos tenemos culto a partir de las 9 de la mañana y los jueves mañana tenemos escuela bíblica donde usted puede participar con nosotros aprendiendo de la palabra de Dios. Así que están todos invitados y que sea de bendición para cada uno de ustedes y espero que puedan sacar ese tiempo para Dios, porque en las 24 horas que hay entre el día y la noche, es justo que nosotros saquemos tiempo para Dios. Así que Dios les bendiga, damos gracias nuevamente. Y el tema que tenemos hoy es cómo habla Dios. Y la base bíblica se encuentra en Mateo 4:4. Así que vamos a orar para presentar este tiempo, presentar la palabra de Dios, para que Dios hable a nuestras vidas de una manera especial y que estas palabras sean transformadoras en el nombre de Jesús. Así que oremos. Padre celestial que moras en gloria a Dios, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios. Te presento, Señor, este tiempo para que tú tomes el dominio y el control de cada palabra que salga de mi boca, sea inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que sean palabras que transformen la vida de aquellos que la van a escuchar, que les sea de bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 4. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dicen así. Y él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es saber que Dios habla a nuestras vidas de diferente forma. Y eso es lo que vamos a tratar en esta noche, para que usted pueda identificar la forma de Dios hablar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Y en el tema que tenemos hoy, a veces muchas personas dicen que han recibido un mensaje de parte de Dios, pero ¿cómo yo puedo tener la seguridad que es Dios que está hablando a mi vida? Vamos a verlo en esta noche. Sin embargo, hay veces que no es así, que la persona no ha recibido un mensaje de parte de Dios. Hay personas que son engañadas por sus propias emociones, deseos, o sencillamente toman atribución en poner cosas en la boca de Dios que Dios no ha dicho. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Ay, que Dios me dijo. Si usted no tiene la confirmación de que fue Dios que le habló, pues no diga que Dios me dijo.
porque lo primero es que todo lo que sea Dios que le hable, tiene que estar sustentado en su palabra. Porque usted no me puede venir a decir a mí que Dios le habló y que no coincida con lo que dice la palabra de Dios. Si es contrario, no fue Dios quien le habló. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que Dios me dijo. Así es que, de acuerdo a la Biblia, Dios habla y quiere comunicarse con nosotros, porque Dios habla. Alentarnos y guiarnos en asuntos de nuestras vidas. Pero ¿cómo yo puedo reconocer esa voz de Dios? Y dice aquí que Dios habla primero a través de su palabra. Todo está escrito en su palabra. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que estudiar, escudriñar la palabra de Dios. No solo leerla, porque hay gente que lee la Biblia pero no la entiende. Entonces, escudriñar es como entrar en lo profundo de la palabra de Dios. Por eso es que siempre le hago la invitación de que usted pueda participar en los estudios bíblicos que se dan los jueves a partir de las 7 de la noche, para que usted pueda entender la palabra, porque muchas personas leen la Biblia pero dicen no entiendo nada, porque la Biblia está llena de parábolas, historias, y hay gente que no puede entender eso, y también hay profecía, hay promesas, y es un asunto de entrarse en la palabra para poder entender qué es lo que Dios me está diciendo a través de su palabra. Todo lo que Dios quiso que sepamos, como le dije, está escrito en la Biblia. Esta es la revelación de Dios al hombre. Fue escrita en un periodo de 1500 años, desde el primer escritor que fue Moisés hasta el último que fue Juan. La Biblia, a pesar de que fue escrita por diferentes escritores en diferentes lugares, épocas, tiene un mensaje central y un hilo conductor que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, y nada contrario a lo que dice su palabra se puede considerar como que viene de Dios. Además, no hay nada difícil de comprender, que no existe una explicación en la Biblia. Pero si usted no se pone a estudiar la Biblia con alguien que ya conoce a profundidad la palabra, pues se le hará un poco difícil entender la palabra de Dios. Los escritores escribieron para ser entendidos, por eso debemos preguntarnos al leer la Biblia qué quiso decir el escritor a sus lectores. Con esta lectura podemos tener una comprensión histórica de la voluntad de Dios. Pero también la Biblia tiene un carácter profético y personal. Como le decía, en la Biblia hay profecías. Pero también nos preguntamos, ¿qué dice a mí este pasaje? O sea, cuando a veces leemos cualquier pasaje bíblico, queremos saber qué es lo que Dios me está diciendo. En el libro de 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la Biblia, aparte de enseñarnos, nos corrige, nos ayuda a entender las cosas que estamos haciendo, que creemos que son buenas, pero que no son buenas. Entonces, a través de la palabra de Dios, Dios también nos corrige. Dios habla por medio también del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces cuando estamos orando, el Espíritu Santo habla a nuestra mente a través de las Escrituras también. A veces nos llegan
texto bíblico, nos vienen esos recuerdos a la mente, a veces cuando estamos necesitados de una palabra, a veces el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Vamos a decir un ejemplo: si usted se siente cansado, agotado, pues el Espíritu Santo le trae a la memoria el texto bíblico que dice que venía a mí todo lo que estén cargados y trabajados, que el Señor le hará descansar. Así habla el Espíritu Santo a nuestra mente, o nos llegan como ideas así de repente, pero todo tiene que estar alineado a lo que dice la palabra de Dios. Otras veces nos habla haciéndonos comprender situaciones, nos convence de pecado y a veces nos hace entender la palabra misma. La voz del Espíritu Santo es dulce y a la vez firme, y nunca dice nada que contraiga lo que dice su palabra. Cuando Jesús hablaba a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, les decía: Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, según el libro de Juan 16, en su versículo del 13 al 15. Dice que el Espíritu Santo, Él los guiará en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que lo que va a hablar va a venir de nuestro Padre Celestial. Cualquier cosa que el Espíritu Santo nos diga estará en armonía con la Biblia. Pero si usted no lee la Biblia, usted no conoce de la palabra de Dios, usted no va a saber cuando el Espíritu Santo le está hablando, porque tiene que haber una armonía en lo que el Espíritu Santo nos dice con lo que dice la palabra de Dios. Y si yo desconozco la palabra de Dios, pues no tengo cómo identificar que es el Espíritu Santo de Dios que está hablando a mi mente a través de su palabra. Es importante reconocer que no debemos confundir nuestro sentimiento con la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Qué pasa con esto? Que a veces tenemos algunos deseos, tenemos algunas peticiones delante del Señor, y a veces esas emociones y ese deseo tan grande que tenemos acerca de cualquier situación también que queramos que el Señor nos resuelva, o algo que nos conceda, algo material, algo espiritual, a veces nuestro corazón puede ser engañoso y podemos a veces, vamos a decir, soñar cosas o querer entender cosas a nuestra propia voluntad, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, pero Dios no me ha hablado, el Espíritu Santo no ha hablado a mi vida, pero como estoy tan cargada de emociones, esto puede crear una confusión y yo creer tal vez que el Espíritu Santo fue que me habló, pero no, es que estoy siendo controlada o llevada por mis emociones o mis propios deseos. Bendito sea el Señor. Así que hay que estudiar la palabra de Dios para nosotros poder entender esto y no ser engañados, que nuestras emociones no nos engañen y nos lleven al fracaso, porque cuando usted se lleva de las emociones, que no es Dios que le está hablando, entonces usted puede ser que le vaya mal. Pero cuando es el Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, que nos habla y podemos confirmarlo y tomar ciertas decisiones, pues no irá bien, porque ha sido Dios que ha hablado a nuestras vidas. También Dios habla a través de otros. ¿Y cómo así que Dios habla a través de otros? Bueno, Dios habla también por medio de otras personas. Muchas veces el pastor está predicando, o la persona que le toca dar mensaje en la congregación, o sea un culto al aire libre, o sea lo que yo estoy haciendo ahora, Dios te está hablando a través de esa persona, usando su palabra. Bendito sea Dios. Entonces
nosotros lo que predicamos el Evangelio de Jesucristo somos un instrumento que Dios usa para hablarte, para traerte un mensaje. Porque a veces creemos que Dios va a bajar del cielo a decirnos al oído, mira, tú tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque Él dejó aquí su palabra, y aparte de que dejó su palabra, tiene persona en esta tierra que ha escogido para predicar el Evangelio de Cristo, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través de nosotros, de lo que hemos decidido servirle a Él. Así que Dios te habla a través de sus siervos, a través de un mensaje. Pero ¿cómo yo sé que ese mensaje viene de Dios? Si no contradice lo que dice la palabra de Dios. Señor, es tan importante conocer lo que dice las escrituras para nosotros no vivir engañados y creyendo todo lo que dicen por ahí, porque también la Biblia habla que habrán falsos profetas. Pero si usted trata de acercarse a una iglesia y decir, yo quiero participar de los estudios bíblicos que dan, usted podrá entender y no ser una persona engañada, porque también dice la palabra que el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Por qué? Porque comete muchas, vamos a decir, imprudencia, cosas que no están bien delante de Dios, porque no conocen su palabra, no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida, y por eso entonces viven una vida de pecado pensando que lo que están haciendo lo están haciendo bien, pero es por falta de conocimiento, y la falta de conocimiento lleva al hombre ¿qué? A la muerte espiritual, porque la muerte física eso es para todo el mundo, pero lo lleva ¿a qué? A la muerte espiritual, donde no va a tener parte en ser parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no conoce. Entonces, si algo debe de preocuparle a usted en su vida es conocer de la palabra de Dios. Eso debe de ser la prioridad de nuestras vidas, porque es bueno alabar al Señor. Miren, a mí me encanta la música, a mí me encanta adorar a Dios, pero eso no basta. Eso no basta. Lo más importante es que nosotros conozcamos su voluntad a través de su palabra y podamos hacer conforme a lo que dice su palabra. La adoración no es mala, pero tiene que haber una combinación, porque si solamente a mí me gusta adorar, pero no me intereso por aprender la palabra de Dios, pues estoy mal. ¿Por qué? Porque tampoco voy a conocer cuál es su voluntad, y posiblemente yo esté haciendo cosas que vayan en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así que Dios usa muchos medios para hablar, ¿no? No simplemente vamos a decir que puede hablar a través de un cristiano. Hay personas que no conocen a veces a profundidad de la palabra de Dios, pero si aprendieron un versículo bíblico y tal vez en un momento de su vida que usted esté hablando con esa persona le puede hacer mención y decir, no, la Biblia dice esto y esto en tal capítulo, en tal versículo. ¿Y quién le está hablando ahí? Porque Dios puede usar a cualquiera para hablarle de su palabra. Pero como le digo, si usted no lee la Biblia, cualquiera le dice cualquier cosa, usted lo va a creer. Pero si usted se interesa por estudiar, usted no va a ser engañado. Entonces dice, también hay algunas profecías que pueden ser, hay personas que la pueden, vamos a decir, contradecir. Si usted no conoce y empieza a escuchar muchas voces, mucha gente que habla de la palabra de Dios, puede ser distorsionado la palabra. Por eso es importante asistir a los grupos de escuela bíblica de las iglesias, y ahí usted puede hacer preguntas si no entiende algo. Entonces
Dios puede hablarnos a través de la radio, de las plataformas digitales, como lo estamos haciendo ahora, a través de la televisión. En siendo plataformas digitales, son canales que Dios está usando en estos tiempos para hablarnos, señores, aún en los programas de personas que no conocen a Dios. Están llevando gente que sí conoce la palabra de Dios, a hablar de la palabra de Dios. O sea, que Dios va a usar el canal, el medio que Él considera, ¿para qué? Para llegar, para que este evangelio llegue a más personas. Siempre que sea un hombre o una mujer de Dios, que no sea un falso maestro, porque hay falsos, como le decía anteriormente, hay falsos profetas. Pero para usted identificarlo, tiene que conocer la palabra, tiene que estar interesado en escudriñarla, para no ser engañado por ningún falso profeta, falso maestro, que quiera distorsionar el propósito de Dios. Porque esos falsos profetas lo que hacen es distorsionar la verdad absoluta de la palabra de Dios. Lo distorsionan, porque eso es lo que hace el enemigo. Y tenemos que tener mucho cuidado a qué prestamos nuestros oídos. La palabra dice que tenemos que retener solamente ¿qué? Lo bueno, y lo malo lo desechamos. Pero ¿cómo yo puedo tener ese discernimiento para yo entender que lo que me están diciendo viene de Dios o no? Buscando estudiar la palabra de Dios. También Dios nos habla a través de los sueños y visiones. Hay varios casos en las escrituras de esto. También en este caso es necesario discernir los sueños propios, los sueños que son mensajes de parte de Dios, y los sueños donde el enemigo habla y trata de oprimir la vida de las personas. Por eso hay personas, señores, que los espíritus malignos le hablan, y esas personas se dejan dirigir por esos espíritus malignos. Pero usted sabe por qué lo hacen, porque no conocen de la palabra de Dios. Y a veces lo más grande es que dicen, no, porque Dios me dijo, no, porque tuve una revelación. Pero ¿quién es que te está hablando? Muchas veces son espíritus malignos que dirigen la vida de muchas personas. Y ellos, ¿cómo lo ven? Lo ven como algo bueno, pero no es Dios que le está hablando. ¿Usted cree que cuando hay personas que cometen muchos actos impuros, que cometen actos de violencia, muchas veces dicen, no sé qué me pasó, algo como que me dijo que hiciera esto? Entonces, ¿tú crees que Dios va a mandar a alguien a hacer el daño a otro? Entonces, esas son cosas que tú tienes que identificar y saber que es la voz del maligno, que son espíritus malignos que están hablando a tu vida, a tu mente, o a través de sueños, o directamente a la mente, porque cuando le empiezan a llegar esos pensamientos negativos a la gente, no es Dios que le está hablando. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. El tema de los sueños viene enlazado a que yo puedo tener cierta necesidad de ciertas emociones que están trabajando en mi mente, y puede ser que mis sueños estén relacionados a eso, pero guiado por mis emociones, no por un sueño donde Dios me está hablando. Tenemos también que tener cuidado con esto y asegurarnos que es de parte de Dios. Finalmente, Dios puede hacer sentir su voz por medio de señales específicas que nos sirven de guía y orientación. Esto ocurrió en la historia bíblica de Gedeón, cuando él pidió una señal de Dios por medio del vellón y el rocío de la noche. Según el libro de Jueces 6, en sus versículos del 36 al 40. Entonces, a modo de resumen, dijimos que Dios
El tema es cómo habla Dios. Es una interrogante. Entonces dijimos que Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través del Espíritu Santo de Dios y habla a través de personas que escoge que no sean falsos maestros para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y habla también a través de los sueños, pero esto de los sueños no puede estar guiado por emociones que yo tengo, sino que tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para poder identificar cuándo es que Dios me está hablando. Pero la primera señal que yo tengo que saber que Dios me está hablando es que no contradice lo que dice su palabra. Pero como le dije, si usted es una de la gente que no estudia la Biblia, que no conoce, usted no va a poder distinguir eso y prácticamente usted no va a tener una buena guía a través de la palabra de Dios. Así que yo espero que este tema le traiga a ustedes a un interés por aprender sobre la palabra de Dios. Porque ahí está todo, señores, es el manual que Dios dejó, ahí está todo. Eso es como, vamos a decir, para que usted tal vez lo pueda entender mejor, esto es un libro de receta, vamos a decir. Un libro de receta, y si usted quiere hacer un moro de guandule, el libro de receta le va a decir los ingredientes que lleva, cómo usted debe de hacerlo. Y la palabra, podemos hacer esa simple comparación para que usted me pueda entender un poquito, que para cada situación, para cada necesidad, hay una palabra aquí para usted. ¿Qué yo debo hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cómo yo debo de comportarme? Todo está ahí, pero lamentablemente la mayoría de las personas no se interesan por aprender, escudriñar las sagradas escrituras. Como le dije, no es simplemente leerla, porque si usted la lee y no la entiende, usted no está haciendo nada. Así que yo le invito a ustedes a mañana jueves a partir de las 7 de la noche en la Iglesia de Dios Central Bajos de Jaina en La Galván. Usted se dé cita con nosotros a usted aprender de la palabra de Dios, que eso sea como un anhelo de usted conocer si yo, qué es lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo le está agradando a Dios, ¿cómo me doy cuenta? Entonces, que eso sea como un anhelo, porque a veces nosotros queremos prepararnos en la vida secular y decir, yo quiero aprender de computadora, yo quiero ser un buen técnico electricista, pero eso es bueno, pero que también ese interés que a usted le nace por usted aprender una carrera profesional o técnica o algún oficio, también ese deseo así nazca en su corazón por usted querer conocer qué es lo que dice la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Estoy yo haciendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Estoy acercándome al propósito de Dios para mi vida? Entonces, esas son parte de las interrogantes que usted debe de hacerse en esta noche y interesarse por aprender de la palabra de Dios. Así que yo espero que estas palabras sean de motivación para que usted empiece a escudriñar las sagradas escrituras. Así que Dios me le bendiga mucho, Dios le guarde y regresamos en breve.